acompañarnos. Estamos iniciando hoy la primera sesión de una serie de sesiones que tendremos durante todo el mes, lo que queda de agosto y también todo el mes de septiembre. Le hemos llamado diálogos entre la física y la divulgación, porque justamente busca poner en un escenario a charlar a una física, en este caso la doctora Blandán, con una divulgadora, en este caso Luz Lazos. Y la idea es que no solamente conozcan a los autores y a los físicos del Instituto de Física que participan como autores en la colección Ciencia para Todos, sino que también comprendamos un poco más sobre la labor que tiene un investigador o una investigadora para hacer eso que es su línea de investigación, un tema mucho más accesible, más claro, más divulgativo para todo tipo de público. Entonces, durante todo este mes tendremos también al doctor Menchaca, al doctor Eugenio Leicú, al doctor Jorge Valdés, a la doctora Gabriela Díaz. Todos ellos son investigadores de aquí y participan como autores en la colección. Y bueno, tenemos también la participación, evidentemente esto no lo hicimos nosotros solos, está el Fondo de Cultura Económica, que es justamente nuestro aliado para hacer este tipo de ejercicios. Y tenemos una mesa de ventas allá afuera, por si alguno después de escucharlo, o antes, si es que ya tienen su libro, quieren saber un poco más, pues ahí están los libros. Entonces, vamos a empezar. ¿Va a haber firma de libros? Va a haber firma de libros al final también, si traen su libro lo puede firmar la doctora. Y estamos también en transmisión en línea, por si alguno quiere ver después las sesiones están grabándose y se quedan ahí almacenadas para que luego las puedan ver. Entonces yo les quiero dar la bienvenida, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y quisiera pedirles un aplauso para ellos. Bien, pues bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias. Primero quiero agradecer la invitación del Fondo de Cultura Económica, gracias a Lorena y a Leida que han estado trabajando muchísimo en esta organización y que siempre es un honor pues venir al Instituto de Física, que es también no solo uno de los institutos con mayor trayectoria en investigación, sino también es una de las cunas de la divulgación en México. Entonces, bueno, también es un gusto para mí estar con la doctora Marister Blandán, que es también, bueno, es así como una de las científicas mexicanas que nosotros admiramos mucho por toda su trayectoria, no solo por sus investigaciones, sino porque ha sido de las personas que ponen muchísimo cuidado a la generación también de formación de nuevos cuadros y dar a conocer al público en general lo que se hace en este tema que siempre es tan apasionante. Bueno, yo quería comenzar, no sé si se pudo, pero dar unos minutitos nada más, un par de minutos, para presentarles un video que se llama Radioactividad, pero creo que vamos a empezar ya con la presentación y no sé si tengamos para irle cambiando. Perdón, sí, para cambiar y poner la presentación. Entonces, probablemente muchos lo conozcan. ¿La canción? Está muy bajita. Está un poco bajo el volumen.
Bueno, justo era eso lo que estábamos pensando, que vieran, por ejemplo, cada vez que se habla de radioactividad, pues en esta canción, bueno, en el que tiene el grupo Kraftwerk, empieza a decir los nombres de diferentes catástrofes que han venido por la radioactividad, ¿no? Entonces comienza con Chernobyl, luego sigue con Harrisburg, Sellafield, y bueno, ya tiene incluso versión Fukushima, que lo pueden encontrar en YouTube. Y pues un poco lo que se quería mostrar era cómo este grupo, que también es pionero de la música electrónica, toma este tipo de lo que es la radioactividad como algo muy popularizado. Entonces, aprovechando que en esta ocasión nos reunimos con la doctora Esther Brandman, pues para hablar de este libro que se llama, empezamos por la radiación al servicio de la vida, pero el Fondo de Cultura tiene varios libros acerca de este tema y que pues muestra de muchas maneras y de una manera sobre todo muy atractiva cómo hablamos de la radioactividad en el uso pacífico de la radioactividad. Y pues bueno, aquí ya estábamos quedando en que vamos a hablar en esta ocasión de la historia. Vamos a comenzar de una manera que creo que puede ser muy atractiva para todos, es decir, ¿cuál es la historia de este libro? ¿Por qué una investigadora en física se reúne con sus colegas? Este es un libro transdisciplinario escrito en 1991, cuando eso no era moda y que probablemente muchos de ustedes no estaban ni siquiera nacidos en existencia. Entonces, bueno, ¿cómo es que se reúnen tres especialistas a hacer este libro? Entonces le dejo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, aunque sea en casa. Es un evento organizado con todo cuidado. Me da muchísimo gusto hablar de los libros. Divulgación es diferente. Uno publica artículos, uno da clases y uno dirige tesis, pero divulgación científica es diferente. Alguien decía por ahí que era afable. Es agradable. El libro surgió hace muchos años. Yo había llegado a México hacía poco, y entre las personas que conocí en mis primeros años está la doctora Patricia Ostrowski, que es la actual directora del Instituto de Investigaciones Biomédicas, genetista, toda una autoridad en México, en la UNAM. Y ella me presentó a un amigo médico, radioterapeuta, que tenía una persona también especialísima. Y nos juntamos porque yo hacía física nuclear en esos años y siempre mi tema de tesis doctoral había sido relacionado con radioterapia. Había sido física, pero relacionada con radioterapia. Entonces yo traía un poco el bichito de que se podían hacer cosas muy interesantes juntando la física y la biología, pero recién llegada a un país nuevo, realmente no conocía a nadie fuera de mi entorno más cercano, y a través de Patricia conocí a Rodolfo. Y nos empezamos a juntar y ya había surgido el proyecto de la ciencia desde México, que nació en este instituto. Y el nombre de este auditorio es justamente el nombre de la mujer que ideó la colección de Ciencia desde México y la llevó durante sus primeros años. Ella falleció tempranamente. Entonces, todo estaba dado. Yo estaba en el Instituto de Física, aquí se empezaba a hablar de escribir libros. Y la idea del fondo en esos años era, y me imagino que sigue siendo estos años, era que la ciencia mexicana podía escribir sus propios libros. No había por qué estar traduciendo cosas del inglés o del francés, que luego no tenían nada que ver con el contexto nacional. O sea, no solo las traducciones suenan a traducción, sino que además los ejemplos que se usaban para ilustrar eran todas cosas exportadas, bueno, importadas, ¿no? Externas. Y entonces yo había escrito un primer libro, que es este, que fue Armas y Explosiones Nucleares, número 61, y me acuerdo que Alejandra Haidar, que era esta mujer que dirigió la colección desde el inicio,
después que se publicó Armas y Explosiones Nucleares, me dijo: María Esther, ya hablaste de lo malo, ahora te toca hablar de lo bueno. Y ella se refería al uso no bélico de la radiación. Por lo tanto, todo estaba ahí sobre la mesa. Yo había conocido a Patricia, Patricia me había presentado a Rodolfo y nos llevábamos magníficamente y la pasábamos muy bien los tres juntos y escribimos este libro. Esta es la primera edición, ya se llama Ciencia para Todos, o sea, es la tercera edición, pero la portada era la misma. El fondo siempre tuvo muchísimo cuidado en las portadas. Para nosotros eran aventuras completas, porque nosotros entregábamos un libro en esos años en un floppy, ¿no? O sea, ni han de saber ustedes que era un floppy. Era una cosa de plástico de este tamaño y ahí se grababa la información, o sea, ni siquiera era un cassette, no se diga un USB, ¿no? Y nosotros entregábamos el texto y el fondo se hacía cargo. Y nos llamaban porque nos corregían el estilo, no sabíamos hablar bien español, no sabíamos comunicarnos correctamente, y en eso venía la etapa de la portada, que era toda una sorpresa, que es lo que el fondo nos ofrecía. En este caso, nosotros tres decidimos cuál iba a ser la portada y el fondo estuvo de acuerdo, si es que nosotros nos encargábamos de la burocracia requerida, porque esto es un mural de Siqueiros, y es un mural de Siqueiros en que se ve a una mujer en la mesa de tratamiento. El mural se llama La tecnología al servicio de la medicina, y este mural estaba en el centro médico, en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional. Entonces a Rodolfo le encantaba, él iba a trabajar al centro médico y veía el mural, así que para él era cosa de todos los días toparse con Siqueiros, además que el doctor Díaz Perches había sido el médico radioterapeuta de Siqueiros, parte del chisme, ¿no? Sí. Aquí hay muchísimo chisme delicioso alrededor del libro, y entonces decidimos que íbamos a ilustrar con una foto del mural, y al fondo nos dijo: perfecto, ustedes se encargan de que el dueño del mural les autorice usar la foto. El dueño del mural era el centro médico. Entonces Rodolfo consiguió que nos dieran una carta. Y entonces luego dijimos: vamos a tomar la foto. Ah, no, nos dice el centro médico, el mural se dañó con el terremoto del 85. Entonces está en una bodega. Entonces teníamos una carta, pero no teníamos el mural. Y yo en mi casa, para que vean cómo la vida da vueltas, tenía un libro de Siqueiros que mi esposo, que es mexicano, me había regalado entre los primeros regalos que recibí durante la época de la conquista, digamos. Él sentía que yo no podía no conocer a Siqueiros, que además había vivido en Chile, yo soy chilena, y había pintado una biblioteca en una escuela pública, Escuela México, de una ciudad llamada Chillán. Total, el mundo así de chico, a mí me regalan un libro de Siqueiros, y en el libro de Siqueiros venía la foto del mural. Y entonces decidimos si se vale o no se vale tomarle una foto al libro sobre un mural que está dañado en una bodega, y nos dimos cuenta que era la única manera de hacerlo. Entonces, esto es la foto del mural, del libro que está en mi casa. Actualmente el mural ya está instalado de nuevo en el Hospital de Oncología. Así surgió el libro, nos permitió reunirnos regularmente, y cada quien escribió los capítulos que le tocaban. Yo tomé los de física, que son un poco la introducción del lado de la física, Patricio Ostrowski la introducción del lado de la biología y la genética, y Rodolfo las aplicaciones en radioterapia. Ahí sí. Ahí estamos. Bien. Entonces, bueno, esto era como una parte. También, bueno, una de las cosas que se agradecen mucho del libro es exactamente cómo establecen esta diferencia,
que bueno, también me gustaría eso preguntarle, esta diferencia entre el objetivo que hay en un libro de expertos, digamos, dedicados o incluso a estudiantes de física, y esto que está pensado para el público en general, que realmente no tiene física, ni matemáticas, ni biología como para estar entendiendo, y por qué era importante para ustedes hacerlo. Sí, la respuesta es un poco egoísta, porque el libro, los tres vimos que el libro iba a ser útil para nosotros. Resulta que el tema de la radiación, o sea, el ver la contraparte entre los dos libros, ¿no? El libro sobre bombas, ¿no? Y el libro sobre usos biológicos ya nos muestra algo que para el público es muy difícil de entender, y es dónde se tira la línea entre, digamos, entre considerar que la radiación es buena o que la radiación es mala. Y sentimos que el tener las cosas bien escritas en un documento, además publicado por algo como el Fondo de Cultura, que era todo un honor, nos iba a ayudar a los tres en el futuro. A mí me iba a servir para dar conferencias de divulgación, a Patricia le iba a servir para complementar sus conocimientos de genética con nociones de física que expliquen los efectos biológicos de la radiación, y para Rodolfo le iba a servir para poder comunicarle a sus pacientes qué es lo que ocurre y por qué la radiación, qué ocurre durante un tratamiento de radioterapia y por qué la radiación puede salvarle la vida, ¿no? Entonces, fue, digamos, parte era el dar, pero también parte era el tener nosotros bien escrito, con grafiquitas y con todo, un documento completo hecho a nuestro gusto y a nuestras necesidades. Y así fue. Bien, la otra pregunta que bueno, este es un libro de 1991, ya tiene pues sus años. Y pues estamos aquí haciendo una especie de presentación a posteriori. Entonces, lo que me gustaría es, bueno, no sé, supongo que el Fondo de Cultura sí ha visto cumplidos los objetivos de divulgar, pero por ejemplo, si ahora, ya que los chicos están comprando aquí este libro, ¿cómo podríamos poner este libro en la perspectiva de lo que ocurre ahora? O sea, ¿por qué una persona en el siglo XXI, ya prácticamente al final de la segunda década del siglo XXI, podría estar interesado en la radiación? Bueno, las aplicaciones médicas de la radiación aumentan día a día. Los principios, los conceptos básicos ya existían en el año 91. Obviamente hablamos de radioterapia, de medicina nuclear, de imágenes radiográficas, que siguen siendo las tres grandes áreas médicas o clínicas donde uno ve la física asociada a la radiación. En realidad la física en el hospital uno la ve incluso desde antes, uno la ve en casa, ¿no? Cuando uno se mide la temperatura con un termómetro, eso no es otra cosa que física, ¿no? Es la dilatación del mercurio, cuando los termómetros eran de mercurio, ahora ya son digitales. Pero la medición de la presión sigue siendo una aplicación de principios de física, algo que tiene que ver con salud, aunque uno lo haga en casa ahora, ¿no? Uno compra el aparatito. Los principios básicos siguen siendo válidos, bueno, la historia, por supuesto, es la historia, porque todo esto surgió este año, el 7 de noviembre, se cumplen 150 años del nacimiento de Marie Curie. Entonces vamos a empezar a escuchar de Marie Curie, yo creo que de aquí a noviembre. El libro empieza con la historia y la historia de hace 150 años y luego hasta hace 100 años, que es cuando verdaderamente se descubren los rayos X y la radioactividad específicamente, no han cambiado. Sabe uno ahora más chismes quizás que antes, de tal manera que si se volviera a escribir quizás uno contaría algunas historias adicionales,
a las que había, pero los principios en los que se basan las aplicaciones no han cambiado. Entonces, en ese sentido, el libro sigue explicando qué es una radiografía, qué es la medicina nuclear y cuál es el objetivo de la radioterapia. Lo que ha cambiado es que ahora hay técnicas mucho más avanzadas debido a todos los avances que la ciencia y la tecnología ha tenido en 20 o en 25 años, ¿no? Todas las técnicas digitales eran inimaginables, entonces no se tocan imágenes digitales en el libro. Luego, el papel de los sistemas de cómputo en la generación de imágenes, en el control de los tratamientos de radioterapia. Existía el CT, o sea, la tomografía por rayos X, pero no el resto de aplicaciones. Pero ya que estamos hablando del fondo, en ese momento tengo que decir con mucho orgullo que uno de los alumnos recientes que hemos tenido en nuestro programa de maestría en física médica, que reside aquí en la UNAM, nos sorprendió a todos escribiendo en secreto un libro para el Fondo de Cultura Económico hace 2 años, que quedó entre los finalistas en uno de los concursos que tienen y se llama El fotón de Asclepio. Miren, para que vean, el libro de las bombas fue el 61, el libro de radiación al servicio de la vida fue el 99 y el fotón de Asclepio es 238. 238. Suena a radioactivo. 238 como el uranio. Mira, yo creo que Juan Pablo no se ha dado ni cuenta que le cayó el 238. Le escribiremos un email para que se emocione. Claro, 238. Suena rarísimo, pero sí, eso. no, rarísimo, ¿no? Y esto es del 99, es tecnesio 99, ¿no? Que es el radionúclido que más se usa en medicina nuclear. Entonces, hay un libro muy, muy actual, escrito por nuestra misma familia, digamos, que está muy centrado en las aplicaciones más modernas de radiación en medicina. Entonces, no es lo único. Si alguien quiere complementar, ahí está, 238. 238. Da buena suerte, dicen. Bien, y bueno, pensando un poco esto, creo que ese es uno de los grandes cambios que ha habido aquí dentro de la universidad, el punto de que antes uno tendría que haber escogido estudiar física o estudiabas medicina o estudiabas enfermería o estudiabas biología y como que esos campos casi nunca se cruzaban. Afortunadamente, y bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Aquí también tenemos una de las fundadoras de este gran programa que es de física médica y que también tiene una licenciatura por ahí, ¿no? Por ahí que se llama física médica, ¿no? No, física biomédica. Física biomédica. Como un Entonces, primo. bueno, a ver, también esa es un poco de la historia, ¿no? De cómo se ha transformado, porque antes uno tenía que estudiar solo una cosa y ustedes son muy afortunados de que haya estos pioneros que se preocuparon por juntar las áreas. ¿Qué tal les ha ido? Nos ha ido magnífico. La maestría en física médica, que es algo que surgió con estas mismas 3 personas en su equipo inicial, es decir, Rodolfo Díaz Perches dio, hasta que falleció, el curso de radiobiología, en que él llevaba a los estudiantes al hospital a ver los tratamientos de radioterapia. Patricia daba primero la parte, me parece que daba la parte biológica de radiobiología y luego Rodolfo daba la parte de clínica y yo coordinaba el programa y lo coordiné hasta hace un par de semanas en realidad. Ha sido todo un éxito, lo puedo decir. Es un programa que originalmente respondía a la necesidad de los hospitales mexicanos de tener físicos especializados en aplicaciones médicas dentro de sus equipos profesionales. La medicina moderna es tan compleja, el uso bueno, mira qué linda esa apretón de mano,
pues esas técnicas, los equipos ya son capaces de dar tanto que se requiere de un profesional que entienda lo que está ocurriendo detrás de esas imágenes para poderle sacar el máximo jugo a la inversión y para incluso entender posibles usos que vayan más allá de lo que dice el manual de operación. Entonces, todo equipo médico moderno en que se use radiación, no solo ionizante, ultrasonido, resonancia magnética, calor, para obtener imágenes de diagnóstico o tratamientos, requiere, para estar óptimamente equipado, requiere de un físico, pero el físico tiene que ser especialista. Entonces ese es el concepto que nos ha guiado. Nosotros invitamos a quienes son físicos y saben física a que entren a una maestría en que les agregamos el adjetivo, ¿no? El sustantivo es físico y el adjetivo es médico. Y el programa de maestría originalmente era para trasladar al físico a la clínica, y resultó que muchos de nuestros primeros alumnos estaban tan fascinados con el tema que dijeron, no estoy muy seguro que quiera entrar a un hospital, yo creo que quiero doctorarme. Y entonces hubo que abrir una pista que atrae al 25% de nuestros alumnos actualmente para una pista académica. Nuestro programa tiene 130 graduados y de los cuales hay 17 ya doctorados, y de estos 17, si no me fallan las cuentas, hay como 13 de regreso en México haciendo investigación en física médica. Entonces, el programa superó nuestros sueños iniciales. Y es lo bonito, ¿no? Porque hay mucha gente en física que le gusta la parte matemática, tiene una mente analítica, o sea, piensa como físico, ¿no? Pero al terminar la carrera se da cuenta que quizás la teoría de cuerdas es demasiado esotérica, ¿no? Con el perdón de mis colegas, para dedicarle la vida, y quisieran algo con una aplicación más directa, que además tiene un toque social que uno no puede negarlo. O sea, hay un lado social cuando lo que uno hace ayuda a salvar una vida. Entonces, esos alumnos son los que se han fascinado con el programa. Como digo, llevamos más de 100, bueno, al día de hoy 130. Sí. Bueno, muchas gracias. Eso es para pues, todos los que vienen de física, existe esta oportunidad académica, y también a los que están a punto de escoger carreras, pues estar pensando en todas estas diferentes, bueno, todas estas imágenes son, porque una de las cuestiones cuando uno lee este libro, empieza a pensar en esta parte que estamos ya tan acostumbrados al uso médico de las radiaciones, que nunca asociamos Chernobyl o Hiroshima o Fukushima con estas aplicaciones. Entonces a veces pues se pone muy maniquea la discusión acerca de los usos, pero bueno, y además todo nuestro imaginario pues está lleno de imágenes así como las que ya había descrito la doctora, y que nos llevan a una de las partes que bueno, a mí me hizo más resonancia por muchas razones, pero es la primera. Aquí estamos entrando medio raro al libro, pero bueno, la primera parte es de historia, y es que en la historia, que no los vamos a contar aquí porque es la primera parte del libro, y ojalá que lo compren y lo lean con mucho cuidado, pues es irresistible pues pensar en esos pioneros. Y bueno, aquí hay unas imágenes de bueno, las primeras fotos de los que estaban tomando radiografías con estos equipos, estos usos y costumbres un poco raras que salieron en torno a las radiaciones. Por ejemplo, aquí está tomando una radiografía a un niño encima de un caballito. Supongo que era para que se quedara tranquilo. Sí, no sé, bueno, era. O por ejemplo, este concurso en Brasil que era Señorita Belleza Interna, y que es así un concurso de radiografías. Cuando se dieron cuenta que empezaba a ser como complicado el uso de las radiografías y que podía ser dañino, pues
pues cambió un poco, pero sigue fascinándonos ver el cuerpo en el interior y pues ustedes se pueden imaginar, hasta antes de las radiografías, cualquier médico que quería ver cómo era por dentro del cuerpo humano tenía que abrir en un tiempo donde las infecciones, no había anestésicos tan potentes, o sea, realmente abrir un cuerpo humano era casi como puros muertos, ¿no? Entonces verlos así... O excomulgados. O excomulgados. Porque en la época de Leonardo, cuando uno se remonta a ver cuándo habrá empezado, cuando uno se remonta, uno encuentra técnicas de física en medicina en la Grecia clásica, o sea, 2500 años atrás. Ya había quien descubrió que poniendo barro, lodo, en el tórax de un ser humano vivo, había zonas del barro que quizás se secaban, el barro estaba mojadito, ¿no? Se secaban antes y correctamente lo asoció con un aumento de temperatura local. Entonces, hoy en día eso le llamaríamos termografía, una imagen de la distribución de temperatura, y en Grecia se usaba para poder detectar un aumento localizado. Pero avanzando después de Grecia y llegando al Renacimiento, Leonardo da Vinci tiene unos dibujos bellísimos. Hay un atlas que nunca fue publicado, un atlas de anatomía, y estaba prohibido por la Iglesia tocar y hacer uso de un cadáver. Y pues Leonardo lo hizo a escondiditas, ¿no? Los dibujos son maravillosos, están todos los músculos perfectamente dibujados, pero él no lo llegó a publicar y yo me imagino que es porque no se atrevió, ¿no? Así que había más riesgos todavía que las infecciones, además de las infecciones, para quien se animara a dibujar un cuerpo. Sí, claro, yo pensaba en el paciente, pero bueno, también había en el que lo hacía, ¿no? Sí. Los radiólogos. Y pues es inevitable pues pensar en estas famosas imágenes. Aquí está un sello postal que hizo México por los 100 años de las radiografías para el Colegio de Radiólogos, y pues es inevitable realmente preguntar por María Curie. O sea, van a ver que en el libro se nota quién escribió o qué partes escribieron, porque bueno, la parte de María Curie es un poquito más detallada, pero bueno, aprovechando esta reunión que era un poco de chisme, pero un poco de presentar el libro, pues yo sí le quiero preguntar ¿qué significa María Curie para una científica, una física, que además se dedica a las radiaciones? Esta figura tan importante que tenemos en la historia y que bueno, además se va a cumplir el 150 aniversario. Bueno, sin duda las mujeres no abundan en las ciencias exactas en el pasado, ¿no? En ese sentido, cuando uno escucha, yo no recuerdo cuándo fue la primera vez que escuché hablar de Marie Curie, ha de haber sido en la secundaria o en la prepa, sin grandes aspavientos. Estoy segura que fue presentado más o menos como algo normal, como parte de la historia. Pero sin duda, como no abundan, si uno está buscando un modelo, si uno se ha atrevido a decir que le gustan las matemáticas y los papás lo han mirado con ojos así, como diciendo que ¿qué? ¿No? Y luego los amigos y las amigas dicen, pues tú estás de estar loca, ¿no? Porque seguro ahí hay que estudiar muchísimo y trabajar muchísimo, ¿estás segura? Entonces uno, para asegurarse que no está loca, trata de buscar, a ver, qué modelo, quién hizo ya esto antes y sobrevivió, ¿no? Entonces ahí surge Marie Curie, porque es una historia fascinante. A mí me fascina, yo no sabía que se había notado tanto. O sea, por ejemplo, no publiqué aquí fotos que tengo en la tumba de Marie Curie, porque fuimos en peregrinación. Ahora la pobrecita está en una cosa horrible que es el panteón de los hombres ilustres. De los hombres ilustres. De los hombres ilustres, se sigue llamando de los hombres ilustres en París. Y es horrible, o sea, está ella y él y su esposo en unas cosas de mármol frías,
sí, ¿no? Que uno dice es que yo no quiero acabar en el panteón de los hombres, ni de las mujeres ilustres si este es el precio a pagar. Ella fue enterrada en el pueblo en el que vivía, cerca de París, en el cementerio del pueblo. O sea, yo sabía, anoté el nombre del pueblo, buscamos en el mapa, para allá partimos con mis 2 hijas chiquitas. Y pues entramos ahí al Camposanto a preguntar que dónde estarían los curí. Y me imagino que no había multitudes para nada, no había nadie más y nos dijeron que por allá los encontrábamos. Y eso era una tumba que a mí me pareció interesante porque hay toda una historia de quién murió primero. Ellas eran una pareja tan cercana, Pierre Curie y María Sklodowska, que como él murió muy joven, porque él murió en pleno descubrimiento, en plena paternidad, los niños, las niñas, han de haber tenido 7, creo, 5, sí, y la otra 3. 2 o 5 y 3. 3 cuando murió el papá, ¿no? Pierre Curie en un accidente, lo atropellaron en una calle de París. Y eran tan cercanos que él muere, entonces pues le toca abajo, ¿no? En la tumba. Y luego ella, su gran apoyo, cuando queda viuda con su trabajo, ella toma la cátedra de la Sorbonne que tenía él, porque mujeres no eran profesoras en la Sorbonne, solo ella, porque ya tenían el premio Nobel y porque él se había muerto, ¿no? Ahí la aceptaron, ¿no? A que diera la clase que seguía. O sea, él murió un día cualquiera del semestre, digamos, y había que seguir dando el curso. Y ella siguió dando el curso. Quien la ayudó fue el papá de él, que era médico. Y él se vino a vivir a la casa para ayudarla con el cuidado de los niños, de las niñas. Entonces, el que sigue en orden de fallecimiento es Claude, me parece que se llamaba Claude Curie, el papá de Pierre Curie. Entonces, enterrado queda Pierre Curie, ¿no? Pero encima le viene su padre, ¿no? Son esas tumbas, pues, de pueblo, ¿no? O sea, uno hace un agujero hacia abajo y caben 4 cajones o algo así. Entonces, está primero Pierre, luego su padre, y luego muere Marie Curie. Y yo me imagino que ella había expresado que quería pasar la eternidad junto a Pierre, no junto al suegro. Entonces, se mueven, cuando ella muere, hubo que cambiar el orden de las tumbas. Bueno, todo eso fascinante. Te digo, yo fui ahí, senté a mis niñas en la lápida, tomé unas fotos que alguna vez publicó la Sociedad Mexicana de Física. Yo creo que lo fascinante de la vida de ella es primero que fue una carrera científica espectacular, ¿no? 2 premios Nobel, ¿no? En años, el premio Nobel se inventó en 1901, el de ella con Curie y con Becquerel por la radioactividad fue en 1903. Ella terminó su tesis doctoral en 1903 y en octubre se enteró que su tesis doctoral se había ganado el premio Nobel. Entonces luego se gana un segundo premio Nobel, ya por sí misma en química, por la separación de los elementos que ella va descubriendo en los minerales de uranio, el polonio y el radio. Entonces, primero es una carrera científica espectacular, aunque no fuera mujer, ¿no? 2 premios Nobel y un tema que fue absolutamente revolucionario para la vida de todos nosotros, ¿no? Y luego está la historia, ¿no? Asociada, y es una historia que atrapa la atención. O sea, ella es una extranjera, ella nació en Polonia, eran 2 hijas de un profesor de primaria, y ella y su hermana era mayor, muy cercanas de niñas, se dan cuenta que en Polonia las mujeres no estudian más allá de la prepa y hacen un pacto. Se van a ir a París
pero no se pueden ir las dos a París. ¿De qué van a vivir en París? Entonces la hermana mayor dice, yo me voy primero, voy a estudiar medicina, me parece. Yo me voy primero y cuando yo ya esté bien establecida, te vienes tú y mientras tanto quédate tú en Polonia acompañando a los papás y haciendo unos pocos pesos. Y ella se dedicó a cuidar niños mientras esperaba a su hermana. Entonces es una historia, yo diría que atrapa la atención, que te engancha. Luego hay detalles, bueno, no pude callarme un detalle que quizás sea un poco exagerado, de que vivía en una buhardilla, vivía en un cuartito chiquitito cuando era estudiante, no vivía con la hermana le permitió ir a París, pero se respetaban la diferencia entre las familias y ella vivía en un cuartito. Y es en ese cuartito cuando conoce a Pierre Curie y todo muy formal y muy... que son fines del... bueno, sí, fines del siglo XIX, por muy París que sea, todo era muy formalito y Pierre Curie queda muy impresionado al ver en qué condiciones mínimas vivía. Hay una historia de que pasaba tanto frío en su cuartito en París que una noche tuvo que poner la mesa en la que trabajaba encima de la cama para calentarse, ¿no? Entonces, es una vida, luego viene la tragedia, por otro lado hay una familia muy linda, ¿no? Que también es un elemento que llama la atención, porque sin duda una mujer, o sea, cuando mis compañeras responden tú has de estar loca, o mi familia me mira con sorpresa, yo creo que en el fondo de su mente están pensando, pero ¿cómo vas a hacerle, vas a renunciar a tener una familia? O sea, la ciencia va a ser tan apasionante que vas a dejar esa parte de tu vida que para una mujer quizás se considera más intrínseca que para un hombre. Y el ver un caso de una mujer que pudo hacerlo, que tenía una linda familia, que se llevaba bien con el suegro, claro, que quedó viuda y echó todo adelante. La mujer viuda partió a las trincheras de la Primera Guerra Mundial a tomar radiografías. Las radiografías no eran su invento, pero ella sabía de qué se trataba y lo entendía. Y ella manejaba el cochecito. Hay fotos muy interesantes de Marie Curie manejando los cochecitos. Metió a sus hijas de muy jóvenes. La hija mayor es física, premio Nobel también. Y la hija menor es música, o era. Ha de haber fallecido hace muy poco. Vivió casi 100 años, Eva Curie, que escribió una biografía muy linda de su madre. Entonces sí, no puedo negarlo, es una figura que ahí estaba, pero yo diría que en mi caso no tuvo nada que ver con lo nuclear y lo de radiaciones, simplemente era una figura que ayudaba cuando uno tomaba esas decisiones de vida, ¿no? Al menos había habido alguien que lo había hecho muy bien, entonces pues, uno podía intentar, ¿no? Sí, que esa era una de las partes, ¿no? Que siendo una de las áreas donde hay pocas mujeres, siempre vale la pena que más mujeres hablen de que sí se puede ser física, ¿no? Y que bueno, de hecho yo creo que pues con las Curie, con su hija y todo, pues sí, la física ha sido un campo de mujeres. Muchas mujeres han estado muy cerca de premios Nobel y haciendo muchísimas cosas desde la historia con técnicas asociadas a la física, ¿no? De radiación. Y pues bueno, después, bueno, no sé, yo creo que podríamos abrir en este momento, no sé si alguna cosa cerrar, o abrirles en este momento el micrófono, si tienen alguna duda, algo que le quieran preguntar aquí del libro. Pues nos podemos preparar para eso. Y pues creo que es un libro que es muy interesante porque reúne estas tres partes. Eso creo que sí quiero subrayarlo. Tiene la parte de la historia que sí muestra como estos pioneros, estos hombres y mujeres que dieron, digamos, la patria de la radiación, de la física de las radiaciones, y que
viene un poco en qué temas estaban ellos investigando, cómo descubren esto. Después viene toda la parte de la importancia que tiene la radiación en general, pero en particular sus aplicaciones médicas. También hay una parte que ahorita lo voy a preguntar, pero y para cerrar, pues con una propuesta que es muy notable en libros de divulgación. Muchas veces la gente cuando hace divulgación le dicen que el compromiso es ser objetivo y no tomar ninguna postura. Pero es claro que aquí el final del libro, y se los cuento porque ya lo ha dicho la doctora, es tomar una postura frente a esto y sobre todo con los usos que se les está dando a las radiaciones. Entonces, bueno, en este momento que estamos otra vez en esta duda, pues es un tema sensible, ¿no? Que creo que es algo muy notable acerca del uso bélico de las radiaciones. Bueno, quizás deberíamos un poco terminar tocando el tema de frente. La medicina, los usos médicos son uno de los tantos usos de la radiación ionizante. Realmente el tema va más allá que la radioactividad, ¿no? La radioactividad, que es esos núcleos que pulsaban, que latían con la banda de rock inicial, es una de las maneras de producir radiación, es un fenómeno natural. Estamos rodeados de núcleos radioactivos porque vivimos en un planeta que proviene de una explosión de supernova en que algunos de los núcleos, algunos de los átomos que se formaron tenían un núcleo que no estaba en su estado más básico, por lo tanto va a estar intentando emitir la radiación que le sobra hasta que lo consiga, y algunos se tardan miles de millones de años, así que siguen intentándolo. Y están en todas partes, están en las piedras, probablemente estas piedras negras han de tener una buena componente de sustancias de radionúclidos. Eso no impide que estemos a menos de 1 metro de distancia. Es el uso de la radiación, el que, o sea, tanto rayos X como radioactividad, ambos se descubrieron dentro de una ventanita muy chica a fines del siglo XIX. Uno fue descubierto gracias a la noticia que llegó del otro, hay una causalidad también que es parte de la historia, pero como con todo avance, el uso va a depender del usuario, ¿no? Uno puede preguntarse, no sé, ver que se cometió un asesinato espantoso usando un cuchillo, ¿no? A nadie se le ha ocurrido dejar de usar cuchillos, ¿no? El uso que uno hace depende del usuario. Ahora, por supuesto, nosotros hay ciertos usos que no podemos controlar nosotros mismos, ¿no? Y podría ser la postura ante una planta nucleoeléctrica, por ejemplo, para producir electricidad. Cuando esto se escribió, eran tiempos muy activos en México con la discusión sobre Laguna Verde. Entonces era inevitable hablar sobre generación de energía nuclear. Hoy en día también la cosa va en ciclos, de repente hay una metida de pata feroz, ¿no? Como Chernobyl, una falla increíble de diseño como Fukushima, ¿ya? Y el tema vuelve a saltar en el tablero. Y yo creo que todo avance tiene sus beneficios, tiene sus riesgos, y nos hemos ido dando reglas sociales que nos permiten sacarle el máximo beneficio a una nueva tecnología. Hay riesgos asociados y le corresponde a la sociedad decidir quién gana, ¿no? ¿Habrá más beneficio o habrá más riesgo? Y los distintos países han ido tomando sus decisiones, ¿no? Entonces, lo que sí es importante es saber de qué se habla, y ese era otro de los grandes objetivos, yo diría, detrás de los 2 libros. En el de las bombas, obviamente, mi intención era, la gente sabe mucho más de usos médicos de la radiación que de armas nucleares.
y mi intención para armas nucleares, y por cierto le tengo prometido al Fondo de Cultura que en octubre de este mes tienen el libro actualizado. Espero cumplir, aunque sea el último día de octubre, ¿no? Llegar con el libro totalmente revisado. Mi intención era educar. La gente no puede estar a favor o en contra sin saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, una vez que uno está informado, uno toma sus decisiones, pero eso es lo mismo respecto de tantas cosas, ¿no? Transgénico, comer carne o ser vegano, o sea, todas esas decisiones, subirse al metro o andar en bici, ¿no? O sea, todo es un balance de beneficio contra riesgo. Y yo creo que el secreto es maximizar el beneficio minimizando el riesgo. Entonces, eso ha habido de común en los libros y me parece que, aunque cambian las circunstancias y los temas que llaman la atención, la decisión de que en una sociedad del siglo XXI los ciudadanos tengan que tomar decisiones requiere que entiendan de qué se está hablando. Entonces hay que entender un poquitito. Nadie pide que resuelvan la ecuación de Schrödinger para entender por qué salen partículas alfa. Eso déjenselo a los que estudian física, ellos sí tienen que saber. Pero el resto basta con saber lo básico, saberlo bien y poder pesar si es mayor el beneficio o el riesgo. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora. Y pues no sé, ¿tienen preguntas? Seguro tienen preguntas. Por aquí hay una pregunta, pues creo que para ir cerrando. Buenas tardes. ¿Usted cree que si se pudiera, ¿cómo se dice?, manipular un poco más la intensidad de la radiación, pues, ocupar un poquito más intensa la radiación, ayudaría en este caso mejor a la medicina? Bueno, en la medicina tienes de todo, de acuerdo a lo que necesitas. Si lo que necesitas es una imagen, a ver, vámonos al extremo. Necesitas una imagen del cuerpo de una persona en la cual no tienes ninguna señal de que esté enferma. Estoy pensando en una mamografía. En ese momento vas a usar la radiación para conocer el interior de la glándula mamaria, vas a ir a buscar con la máxima tecnología existente, y la única, por cierto, no hay otra manera de detectar el cáncer de mama que con una radiografía, vas a ir a buscar unas ciertas señales que las va a ver el médico. Ahí tú vas a querer tan poca radiación como se pueda, ¿ya? Porque el beneficio va a ser una detección temprana, pero muy pocas mujeres dentro de la población de mujeres entre 45 y 65 años, que son quienes se deben preocupar por una detección temprana, va a tener cáncer de mama, ¿ya? Entonces, el beneficio es la probabilidad que yo tenga, en realidad es baja, pero 1 en 1000 ya me preocupa, ¿no? 1 en 1000, cuando multiplico por cuántos miles vivimos acá, mejor me hago mi mamografía. En ese caso, tú quieres que sea la mínima radiación posible que te dé una imagen de máxima calidad, ¿ya? Y eso es un uso médico. Pero luego vámonos al otro extremo. El otro extremo es un cáncer, ¿ya? Existe el tumor, el médico lo tiene identificado, sabe dónde está, hay una biopsia que comprueba que eso es un cáncer, y si no actúas, el paciente va a morir, porque esa es la historia de la enfermedad, ¿no? Va a ir avanzando en sus estadios y va a terminar invadiendo todo el cuerpo. En ese caso vas a usar la máxima radiación posible, vas a usar miles de veces más que en tu mamografía. Y ahí lo que vas a querer optimizar es que el daño sea solo al tumor y que el tejido sano que rodea al tumor reciba lo menos posible. Entonces, por supuesto, hay usos en que la radiografía, en que la cantidad la intensidad de la radiación tú quieres que sea la mínima, compatible con tu objetivo. Tienes que conseguir una buena imagen, si no, pues
no sirve de nada. Y ahí sí que mejor no hagas nada. Y por otro lado tienes una aplicación en que mientras más grande sea la dosis, mayor va a ser el control tumoral, pero a condición de que sea solo el tumor el que recibe la dosis. Entonces, en ese caso vas a echar toda tu tecnología a asegurarte que son altas dosis, pero que están bien localizadas y bien controladas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, no sé. No tienen más preguntas. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No sé qué nos indica Leida. Y pues muchísimas gracias, doctora, por presentarnos esto. Supongo que hay muchos más libros. Con tantos libros, siempre habrá muchos. Y pues ojalá se animen. Está aquí afuera la mesa. También se venden en todas las librerías del Fondo de Cultura. Si no están por aquí, nos están viendo por internet. Y pues están invitados, ¿no? Entonces creo que eso se lo dejo a Leida, que sabe. Sí, están allá afuera los libros por si quieren comprar alguno. Yo nada más quería decirles que en el último mes se hizo, digamos, el conteo de los temas que son más leídos por parte de la gente que compra la colección Ciencia para Todos, y el resultado fue que la física es el tema que más llama la atención, y que además en el Instituto de Física tenemos a la cantidad mayor de autores que participan en la colección. Entonces es también una razón para celebrar que sea la física y nuestros físicos los que están ahí en la vista de todos en la colección. Entonces, bueno, no me queda más que agradecerles. Muchísimas gracias, Luz, muchísimas gracias, doctora, y los esperamos. Muchas gracias a Lorena, que nos ha ayudado un montón para hacer este evento. Y también los invitamos el próximo miércoles, y todos los miércoles, no tiene nada que hacer un miércoles a las 5 de la tarde, se vengan a acompañarnos aquí a los diálogos entre la física y la divulgación.